Mira, hay ciudades en este mundo que marcan la historia para siempre, ¿verdad? París con su Torre Eiffel, Roma con su Coliseo, Nueva York con sus rascacielos. Pero ninguna ciudad en toda la historia de la humanidad ha tenido el peso espiritual y histórico de Jerusalén. Esta ciudad, que hoy vemos en las noticias casi a diario, fue el escenario de una de las tragedias más devastadoras que registra la Biblia. Te voy a contar una historia que te va a estremecer. Es la historia de cómo la ciudad que Dios mismo eligió como su morada en la tierra acabó siendo completamente destruida. No una vez, sino 2 veces en la historia. Y créeme, cuando termines de escuchar todo lo que pasó ahí, vas a entender por qué los judíos hasta el día de hoy lloran junto al muro de las lamentaciones. Imagínate por un momento que tu casa, el lugar donde creciste, donde tienes todos tus recuerdos más preciados, donde está todo lo que amas, de repente fuera arrasada por completo. No quedaría ni una sola piedra sobre otra. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jerusalén, pero multiplicado por 1000, porque no era solo una casa lo que se perdió, era el mismísimo templo de Dios. La historia que te voy a relatar comenzó mucho antes de la destrucción final. Jerusalén era conocida como la ciudad de David, el lugar donde el rey más famoso de Israel estableció su capital. Era la ciudad donde Salomón construyó el templo más magnífico que había visto el mundo antiguo. Un templo recubierto de oro, con columnas gigantescas, donde la misma gloria de Dios habitaba entre los querubines del lugar santísimo. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña algo muy importante. Hasta las cosas más sagradas pueden corromperse cuando la gente se aleja de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jerusalén. La ciudad que debía ser luz para las naciones se convirtió en un lugar de idolatría, injusticia y rebelión contra el Altísimo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15, encontramos una profecía escalofriante que Dios pronunció contra Jerusalén a través de sus profetas. Dice así: Por tanto, así dice Jehová Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Te das cuenta de la gravedad de estas palabras? Dios mismo estaba anunciando que algo terrible iba a pasar. La ciudad que una vez fue llamada la perfección de hermosura y el gozo de toda la tierra, en el Salmo 48, versículo 2, estaba a punto de vivir su hora más oscura. Pero para entender realmente la magnitud de esta tragedia, tenemos que conocer primero cómo era la vida en Jerusalén antes de que todo se desmoronara. Durante los reinados de David y Salomón, Jerusalén era el centro del mundo conocido. Peregrinos venían de todas las naciones para adorar en el templo. La reina de Sabá viajó desde muy lejos solo para ver la sabiduría de Salomón y la magnificencia de la ciudad. El templo era tan hermoso que cuando los sacerdotes entraban a ministrar, la gloria de Dios llenaba el lugar de tal manera que no podían ni siquiera estar de pie. Pero como dice el dicho popular, cría fama y échate a dormir. Los habitantes de Jerusalén se acostumbraron a la presencia de Dios. Pensaron que porque tenían el templo ahí, porque eran el pueblo escogido, nada malo les podía pasar. Se olvidaron de que los privilegios vienen acompañados de responsabilidades. Los últimos reyes de Judá, con honrosas excepciones como Ezequías y Josías, fueron alejándose cada vez más de los caminos de Dios. Introdujeron ídolos paganos hasta en el mismo templo. Practicaban injusticias con los pobres y los necesitados. Hacían alianzas políticas con naciones paganas en lugar de confiar en Dios. El profeta Jeremías, que vivió en esos días terribles, nos describe en el capítulo 2, versículo 13 de su libro, lo que estaba pasando. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo. Jerusalén había abandonado al Dios verdadero por dioses falsos que no podían ayudarles en nada. Y mientras el pueblo seguía con sus rituales religiosos vacíos, pensando que eso era suficiente para mantener a Dios contento, las nubes de tormenta se iban acumulando en el horizonte. Desde Babilonia, una potencia militar devastadora se estaba preparando para cumplir los juicios que Dios había anunciado contra su pueblo rebelde. Los últimos días del reino de Judá. Para entender realmente lo que pasó con Jerusalén, tenemos que transportarnos a esos últimos años del reino de Judá.
Era como ver una película de suspenso donde sabes que algo terrible va a pasar, pero los personajes no se dan cuenta del peligro que se acerca. Estamos hablando de finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C. El reino del norte, Israel, ya había caído 130 años antes en manos de los asirios. Ahora solo quedaba Judá, con Jerusalén como su capital, como el último bastión del pueblo elegido de Dios. El rey Josías había sido el último gran rey reformador. Cuando él murió en batalla en Meguido, según nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 23, versículos 29 y 30, fue como si se apagara la última luz de esperanza para el reino. Sus sucesores fueron un desastre completo desde el punto de vista espiritual y político. Primero vino Joacaz, que duró solo 3 meses en el trono antes de ser deportado a Egipto por el faraón Necao. Después vino Joacim, un rey que la Biblia describe como alguien que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 37. Este tipo era tan arrogante que cuando el profeta Jeremías le envió un rollo con las palabras de Dios, él lo cortó con un cuchillo y lo quemó en el fuego, como si fuera papel de periódico. Imagínate la escena, el secretario del profeta leyendo las advertencias de Dios sobre el juicio que venía, y el rey, en lugar de arrepentirse, toma un cuchillo y va cortando el rollo pedazo por pedazo y echándolo al fuego. Es como si alguien recibiera una citación judicial y en lugar de presentarse ante el juez, rompiera el papel y lo tirara a la basura. ¿Tú crees que eso va a hacer que desaparezcan los cargos? Para nada. Jeremías capítulo 36 nos da todos los detalles de este episodio increíble. El versículo 23 dice: «Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó con un cuchillo de escribano, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero». Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que Dios le dijo a Jeremías que escribiera todo de nuevo, y esta vez añadió aún más palabras de juicio contra Joacim. Es como cuando borras un archivo importante de la computadora y piensas que ya te libraste del problema, pero resulta que había una copia de seguridad en la nube. Durante el reinado de Joacim, el imperio babilónico bajo Nabucodonosor comenzó a expandirse hacia el oeste. Era como una avalancha imparable que iba tragándose todo a su paso. Primero cayó el poderoso imperio asirio, después le tocó el turno a Siria, y ahora las tropas babilónicas se acercaban hacia las fronteras de Judá. El profeta Habacuc, que vivió en esa época, nos describe a los babilonios de una manera que te va a dar escalofríos. En el capítulo 1, versículos 6 al 10 de su libro dice: «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos». Era como si Dios estuviera preparando un martillo gigantesco para golpear a su pueblo rebelde. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad en la guerra. No tomaban prisioneros por misericordia, sino para hacer espectáculos públicos de tortura que sirvieran de advertencia a otros pueblos que pensaran rebelarse. En el año 605 a.C., Nabucodonosor hizo su primera incursión contra Jerusalén. Fue como una advertencia, un toque de atención. Se llevó algunos de los tesoros del templo y deportó a algunos jóvenes de la nobleza, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, que conocemos por los nombres babilónicos que les pusieron: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Joacim se vio obligado a convertirse en vasallo de Babilonia, pero después de 3 años se rebeló. ¡Qué error más grande! Era como una hormiga tratando de pelear contra un elefante. Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 1 nos dice: «En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero después se volvió y se rebeló contra él». Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín subió al trono, pero duró apenas 3 meses. Era como heredar una casa que ya estaba en llamas. Nabucodonosor regresó con todo su ejército y sitió Jerusalén. La ciudad resistió lo que pudo, pero era como tratar de detener un tsunami con las manos. El joven rey Joaquín, viendo que la situación era desesperada, decidió entregarse junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales.
Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 12 al 16, nos cuenta los detalles de esta segunda deportación, donde se llevaron a 10.000 personas de la élite de Jerusalén, incluyendo al profeta Ezequiel. Nabucodonosor puso como rey títere a Matanías, tío de Joaquín, y le cambió el nombre por Sedequías. Era como poner a alguien a cuidar una casa mientras el verdadero dueño está de viaje, pero con la diferencia de que este cuidador tenía órdenes muy específicas de comportarse bien o enfrentar las consecuencias. Pero Sedequías resultó ser igual de necio que sus antecesores. Después de 9 años como vasallo de Babilonia, también decidió rebelarse, confiando en que Egipto lo ayudaría. Era como un niño pequeño que le pide a su hermano mayor que lo defienda del matón de la escuela, sin darse cuenta de que el matón es 3 veces más grande que su hermano. Nabucodonosor, el martillo de Dios. Ahora te voy a hablar de uno de los personajes más impresionantes e intimidantes de toda la historia antigua. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este hombre era lo que podríamos llamar el martillo de Dios para ejecutar el juicio sobre las naciones rebeldes, especialmente sobre Jerusalén. Cuando escuchas el nombre Nabucodonosor, probablemente te viene a la mente la imagen de un rey pagano cruel y despiadado. Y tienes razón en parte, pero la Biblia nos presenta un cuadro mucho más complejo de este personaje. Resulta que Dios mismo lo llamó mi siervo en Jeremías capítulo 25, versículo 9. ¿Te imaginas eso? Un rey pagano siendo llamado siervo de Dios. No significa que Nabucodonosor fuera un hombre piadoso o que sirviera a Dios conscientemente. Era como cuando alguien sin darse cuenta ayuda a cumplir los planes de otra persona. Dios usó a este rey babilónico como su instrumento para disciplinar a su pueblo rebelde, aunque el mismo Nabucodonosor pensaba que solo estaba expandiendo su imperio. Este hombre tenía un ejército que era una verdadera máquina de guerra. Los babilonios habían perfeccionado las técnicas de asedio hasta convertirlas en un arte terrible. Tenían torres de asedio que eran como edificios con ruedas, arietes gigantescos que podían derribar las murallas más gruesas y catapultas que lanzaban piedras enormes desde distancias increíbles. Pero lo más impresionante de Nabucodonosor no era solo su poder militar, sino su personalidad. El libro de Daniel nos da varias pistas sobre cómo era este hombre. Era inteligente, astuto, pero también increíblemente orgulloso. En Daniel capítulo 2, cuando tiene aquel sueño de la estatua gigantesca, se preocupa tanto por entender su significado que amenaza con matar a todos sus sabios si no se lo interpretan. Era de esos líderes que cuando algo los inquieta, no pueden dormir hasta resolverlo. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice: En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Te ha pasado alguna vez tener una pesadilla tan real que te despiertas y no puedes volver a dormir? Así estaba este rey poderoso. Lo curioso es que Dios se comunicó con Nabucodonosor a través de sueños, igual que había hecho con el faraón de Egipto en tiempos de José. Era como si Dios estuviera diciéndole: mira, aunque tú no me conoces, yo sí te conozco y voy a usarte para mis propósitos. El primer gran enfrentamiento de Nabucodonosor con Jerusalén ocurrió en el año 605 a.C., durante el reinado de Joacim. Fue como un boxeador profesional, midiendo las fuerzas de un aficionado antes del combate real. Se llevó algunos tesoros del templo y algunos jóvenes de la nobleza, pero no destruyó la ciudad. Era una advertencia clara: pórtense bien o la próxima vez no voy a ser tan misericordioso. Entre esos jóvenes deportados estaba Daniel, que llegó a convertirse en uno de los consejeros más importantes de Nabucodonosor. ¿Te imaginas la ironía? El mismo rey que deportó a Daniel terminó dependiendo de él para interpretar sus sueños y tomar decisiones importantes. Era como si Dios hubiera colocado una espía en el mismo corazón del imperio babilónico. Daniel capítulo 2, versículo 48 nos dice: Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Este joven judío deportado terminó siendo la mano derecha del emperador más poderoso del mundo. Pero Nabucodonosor tenía un defecto fatal: su orgullo desmedido.
En Daniel capítulo 4 encontramos la historia de cómo Dios tuvo que humillarlo de una manera dramática. El rey tuvo otro sueño perturbador, esta vez sobre un árbol gigantesco que era cortado, y Daniel le explicó que representaba su propio destino si no se humillaba ante Dios. El versículo 31 de Daniel capítulo 4 nos cuenta lo que pasó. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». Durante 7 años, este poderoso emperador perdió la razón y vivió como una bestia del campo, comiendo hierba como los bueyes. Era como ver a un CEO multimillonario perdiendo todo y terminando viviendo en la calle. Pero la diferencia es que en el caso de Nabucodonosor, fue una intervención directa de Dios para enseñarle una lección sobre la humildad. Cuando se recuperó, Nabucodonosor escribió algo que está registrado en Daniel capítulo 4, versículo 37. «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Era como si finalmente hubiera entendido quién era realmente el que mandaba en el universo. Pero regresando a la historia de Jerusalén, después de esa primera deportación en tiempos de Joacim, Nabucodonosor regresó 8 años después, cuando Joaquín se rebeló. Esta vez fue más severo. Se llevó a 10.000 personas, incluyendo todos los artesanos y herreros y la mayoría de los tesoros del templo. Era una táctica muy inteligente. Si te llevas a todos los que saben hacer armas y trabajar metales, el pueblo que queda no va a poder fabricar herramientas de guerra para rebelarse. Era como quitarle las balas a una pistola. Nabucodonosor puso como rey a Sedequías, pero le cambió el nombre de Matanías. En el mundo antiguo, cambiar el nombre de alguien era una forma de demostrar dominación total. Era como decir: «Ahora tú eres lo que yo digo que eres». Durante 11 años, Sedequías fue un vasallo fiel, pero después cometió el mismo error que sus antecesores. Se rebeló contra Babilonia. Era como si la historia se estuviera repitiendo una y otra vez, y nadie aprendiera la lección. Cuando llegaron las noticias de la rebelión a Babilonia, Nabucodonosor debió haber pensado: «Ya me cansé de ser misericordioso». Esta vez vendría a Jerusalén no solo para disciplinar, sino para destruir completamente la ciudad rebelde. El asedio que cambió la historia. Lo que te voy a contar ahora es una de las páginas más terribles y dramáticas de toda la historia humana. El asedio final de Jerusalén por parte de Nabucodonosor fue algo que marcó para siempre al pueblo judío y que hasta el día de hoy se recuerda con dolor y lamentación. Era enero del año 588 a.C., cuando las tropas babilónicas aparecieron en el horizonte como una nube negra que cubría toda la tierra. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, nos da la fecha exacta. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres alrededor de ella. Imagínate el terror que sintieron los habitantes de Jerusalén cuando vieron esa inmensa maquinaria de guerra acercándose. Era como ver un huracán categoría 5 dirigiéndose directamente hacia tu ciudad, sabiendo que no hay manera de escapar. Los babilonios no vinieron a jugar. Construyeron un muro alrededor de toda la ciudad para que nadie pudiera entrar ni salir. Era como poner a Jerusalén dentro de una olla de presión gigantesca. Jeremías, capítulo 52, versículo 4, nos describe la escena. Y en el 9º año de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y la sitiaron y edificaron contra ella torres alrededor. La táctica era simple pero brutal: cortar completamente los suministros de comida y agua hasta que la ciudad se rindiera por hambre. Era una guerra de desgaste, donde el tiempo trabajaba a favor de los atacantes. Los babilonios tenían suministros ilimitados viniendo desde su imperio, mientras que los habitantes de Jerusalén tenían que sobrevivir con lo que hubiera almacenado dentro de las murallas. Al principio, la gente de Jerusalén todavía tenía esperanza. Después de todo, esta era la ciudad santa, el lugar donde estaba el templo de Dios. Muchos pensaban que Dios intervendría milagrosamente como había hecho en tiempos del rey Ezequías, cuando un ángel mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche.
Los falsos profetas alimentaban estas esperanzas con mensajes optimistas. Decían cosas como: no se preocupen, Dios no permitirá que destruyan su templo, o los babilonios se van a cansar y se van a ir. Pero Jeremías, el verdadero profeta de Dios, les advertía que esta vez no habría liberación milagrosa. Era como un doctor diciéndole a un paciente que su enfermedad es terminal, mientras que otros doctores falsos le aseguran que se va a curar con remedios caseros. En Jeremías capítulo 21, versículos 8 y 9, Dios mismo declara: «Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por botín». Era como si Dios estuviera diciéndole a su pueblo: la única manera de sobrevivir es rendirse. Pero la mayoría de la gente no quería escuchar este mensaje. Es como cuando alguien está en una relación tóxica y todos sus amigos le dicen que la deje, pero la persona insiste en que las cosas van a mejorar. Conforme pasaban los meses, la situación dentro de Jerusalén se volvía cada vez más desesperante. La comida comenzó a escasear, después se agotó completamente. La gente empezó a comer cuero, después hierba, después cualquier cosa que pudieran encontrar. Lamentaciones capítulo 4, versículo 9, nos da una descripción desgarradora. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Era como estar en el Titanic después de que chocó con el iceberg, cuando ya todos sabían que el barco se iba a hundir, pero algunos pasajeros todavía creían que los botes salvavidas eran innecesarios. La situación se volvió tan desesperante que comenzó a suceder algo que está entre las cosas más horribles que registra la Biblia: el canibalismo. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10 dice: «Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo». ¿Te puedes imaginar el nivel de desesperación que se necesita para que una madre llegue a ese punto? Era como si todo lo humano y civilizado hubiera desaparecido y solo quedara el instinto animal de supervivencia. El asedio duró aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio de sufrimiento inimaginable, de esperanzas que se desvanecían día tras día, de ver cómo la ciudad santa se convertía en un infierno en la tierra. Durante todo este tiempo, el rey Sedequías se debatía entre seguir resistiendo o rendirse. Era como un capitán de barco que sabe que su nave se está hundiendo, pero no puede decidir si dar la orden de abandonar el barco. Los oficiales de su corte estaban divididos. Algunos querían seguir peleando hasta el final, otros pensaban que era mejor negociar con los babilonios. Jeremías, que estaba prisionero en Jerusalén por predicar la rendición, seguía dando el mismo mensaje. La ciudad iba a caer porque Dios mismo peleaba contra ella. En Jeremías capítulo 21, versículo 5, Dios dice: «Y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo y gran ira». Era como si el mismo Dios se hubiera convertido en el enemigo de su pueblo rebelde. No era solo Nabucodonosor quien atacaba Jerusalén. Era el Todopoderoso ejecutando su juicio sobre una nación que había rechazado su amor y su ley una y otra vez. Finalmente, en julio del año 586 a.C., después de 2 años y medio de resistencia desesperada, las murallas de Jerusalén fueron abiertas. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 4 nos dice: «Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta, que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá». Era el fin de una era. La ciudad que había resistido tantos ataques a lo largo de los siglos, finalmente había caído. El lugar que David había conquistado 500 años antes, donde Salomón había construido el templo magnífico, donde generaciones de reyes habían reinado, ahora estaba en manos de un ejército extranjero. La destrucción del templo sagrado. Ahora llegamos al momento más doloroso y devastador de toda esta historia: la destrucción del templo de Salomón. Si el asedio de Jerusalén fue terrible, lo que pasó después fue simplemente catastrófico desde el punto de vista espiritual y emocional para el pueblo judío.
Cuando las murallas de Jerusalén fueron finalmente quebrantadas, el rey Sedequías intentó huir con sus soldados por la noche. Era como una rata tratando de escapar de un barco que se hunde. Pero los babilonios lo capturaron en las llanuras de Jericó, el mismo lugar donde Josué había conquistado la primera ciudad de la tierra prometida siglos antes. ¡Qué ironía tan amarga! Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 4 y 5 nos cuenta: abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo tomaron en las llanuras de Jericó, habiéndose dispersado de él todo su ejército. Lo que le pasó a Sedequías después fue algo que hasta el día de hoy me da escalofríos cuando lo leo. Los babilonios lo llevaron ante Nabucodonosor en Ribla, y allí ejecutaron a sus hijos delante de sus ojos. Después le sacaron los ojos a él. Era como si quisieran que la última imagen que viera en su vida fuera la muerte de sus propios hijos. ¡Qué crueldad más refinada! Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 7 dice: y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Era un castigo específicamente diseñado para un rey que se había rebelado contra su señor. En el mundo antiguo, la rebelión de un vasallo se consideraba traición de la peor clase. Pero la verdadera tragedia no había comenzado todavía. Un mes después de la caída de la ciudad, llegó a Jerusalén un oficial babilónico llamado Nabuzaradán, que tenía órdenes específicas de Nabucodonosor: destruir completamente la ciudad y especialmente el templo. Era como si hubieran enviado a un especialista en demoliciones para hacer un trabajo completo. Nabuzaradán no era un soldado común, era el capitán de la Guardia Real, alguien de la máxima confianza del rey. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 nos dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Lo primero que hizo Nabuzaradán fue incendiar el templo. ¿Te puedes imaginar lo que significó esto para el pueblo judío? Era como si alguien quemara la Basílica de San Pedro para los católicos o la mezquita de la Meca para los musulmanes. No era solo un edificio religioso, era el lugar donde habitaba la presencia misma de Dios, según la creencia judía. El versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 25, nos dice sin rodeos: y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. El texto hebreo es tan directo que duele leerlo. Simplemente dice que todo fue consumido por el fuego. Imagínate las llamas subiendo por las columnas de bronce, el oro derritiéndose, los hermosos tapices convirtiéndose en cenizas. El templo que había tomado 7 años construir a Salomón, que había costado una fortuna incalculable, que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, desapareció en unas pocas horas. Pero antes de quemarlo, los babilonios se llevaron todo lo que tenía valor. Jeremías capítulo 52, versículos 17 al 23, nos da una lista detallada de todo lo que se robaron: las columnas de bronce, las bases, el mar de bronce, los calderos, las paletas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, todos los utensilios de bronce que se usaban en el ministerio del templo. Era como si hubieran llegado unos ladrones profesionales y hubieran vaciado completamente una catedral, llevándose hasta el último candelabro. Pero esto no era solo un robo, era un sacrilegio, una profanación del lugar más sagrado que conocía el pueblo judío. Las 2 columnas gigantescas que estaban a la entrada del templo, llamadas Jaquín y Boaz, que medían 18 codos de altura cada una, unos 8 metros, fueron quebradas y llevadas como chatarra a Babilonia. Era como derribar las torres gemelas del templo de Salomón. Lo más doloroso de todo era que los babilonios no tenían ni idea del valor espiritual de lo que estaban destruyendo. Para ellos era simplemente el botín de guerra de una ciudad conquistada. Era como si unos extraterrestres llegaran a la Tierra y destruyeran todas nuestras bibliotecas porque no entienden el valor de los libros. Después de saquear y quemar el templo,
Nabuzaradán se dedicó a derribar completamente las murallas de Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 10, dice: «Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor». Era como si quisieran asegurarse de que Jerusalén nunca más pudiera defenderse. La destrucción fue tan completa que cuando los judíos regresaron del exilio 70 años después, tuvieron que reconstruir todo desde cero. Era como si hubieran borrado una ciudad entera del mapa y solo quedaran escombros para recordar lo que una vez había sido. Pero quizás lo más trágico de todo era el silencio de Dios. Durante la construcción del primer templo, la gloria de Dios había llenado el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Ahora, mientras las llamas consumían el edificio sagrado, no había ninguna intervención divina. Era como si Dios hubiera abandonado su propia casa. El profeta Ezequiel, que estaba en el exilio en Babilonia, había visto en visión cómo la gloria de Dios se retiraba del templo antes de su destrucción. En Ezequiel capítulo 10, versículo 18 dice: «Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines». Era como ver a alguien mudándose de una casa que ya no quiere habitar. La fecha de la destrucción del templo, el 9 del mes de Av, según el calendario judío, se convirtió en un día de luto nacional que se observa hasta el día de hoy. Durante más de 2500 años, los judíos han ayunado y llorado recordando este día terrible, cuando perdieron su centro espiritual. El exilio, un pueblo sin tierra. Después de la destrucción del templo y de las murallas de Jerusalén, vino algo que para el pueblo judío era casi peor que la muerte: el exilio. Ser arrancados de la tierra prometida que Dios había dado a sus antepasados era como quitarle el agua a un pez o las alas a un pájaro. Nabuzaradán tenía órdenes muy específicas sobre qué hacer con la población que había sobrevivido al asedio. No era una evacuación cualquiera, era una deportación masiva planificada para desarraigar completamente al pueblo de su tierra. Era como trasplantar un árbol centenario. Las posibilidades de que sobreviva son muy pocas. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 11 y 12 nos dice: «Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la multitud, los transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán para que labrasen las viñas y la tierra». Era una táctica muy inteligente desde el punto de vista político. Si te llevas a todas las personas educadas, a los artesanos, a los líderes, a los sacerdotes, y solo dejas a los campesinos más pobres, eliminas cualquier posibilidad de que se organice una rebelión. Era como quitarle la cabeza a un cuerpo para que no pueda funcionar. Los que fueron deportados no eran criminales comunes, eran lo mejor de la sociedad judía. Artesanos hábiles, comerciantes prósperos, sacerdotes educados, escribas que sabían leer y escribir, músicos del templo, soldados entrenados. Era como si de un país moderno se llevaran a todos los doctores, ingenieros, maestros, abogados y empresarios, y solo dejaran a los trabajadores agrícolas. El viaje hasta Babilonia era en sí mismo una tortura. Eran aproximadamente 1000 kilómetros de distancia que había que recorrer a pie, encadenados, con escasa comida y agua, bajo el sol abrasador del desierto. Muchos de los deportados eran ancianos, mujeres embarazadas, niños pequeños. Era como una marcha de la muerte que duraba semanas. El Salmo 137 nos da una ventana al dolor que sintieron estos exiliados cuando llegaron a Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Era como si hubieran perdido no solo su hogar, sino también las ganas de vivir. Los babilonios les exigían que cantaran las canciones de Sión, las canciones sagradas que se cantaban en el templo de Jerusalén. Pero ¿cómo podían cantar canciones de alegría en tierra extranjera después de haber perdido todo lo que amaban? El versículo 4 del mismo Salmo dice: «¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?». Era como pedirle a alguien que acaba de perder a toda su familia en un accidente que cante canciones de celebración. El dolor era demasiado profundo, la herida demasiado fresca.
En Babilonia, los judíos se enfrentaron a un desafío que nunca habían imaginado: cómo mantener su fe y su identidad como pueblo elegido de Dios en una tierra pagana, sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes. Era como tratar de mantener viva una tradición familiar cuando todos los que la conocían han muerto. Algunos se adaptaron demasiado bien a la cultura babilónica y se asimilaron completamente, perdiendo su identidad judía. Era como inmigrantes que cambian hasta su nombre para encajar en su nuevo país. Otros mantuvieron su fe, pero se volvieron amargados y resentidos. Pero hubo un grupo que logró algo extraordinario: mantener viva su fe y su esperanza en medio del sufrimiento. El profeta Jeremías había escrito una carta a los exiliados que está registrada en Jeremías capítulo 29. En esa carta les decía algo que debe haber sonado imposible en ese momento: «Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz». Era como decirle a alguien que está en prisión: «Preocúpate por el bienestar de la cárcel donde estás encerrado». Pero Jeremías entendía algo que muchos no captaban. El exilio no era el fin de la historia de Israel, era un paréntesis, un tiempo de disciplina y purificación. Durante los 70 años de exilio, algo milagroso comenzó a suceder. Sin templo donde ofrecer sacrificios, los judíos desarrollaron nuevas formas de adoración. Comenzaron a reunirse en grupos pequeños para estudiar la ley, para orar, para recordar las historias de sus antepasados. Era el nacimiento de lo que después se convertiría en la sinagoga. Era como si hubieran perdido su edificio de iglesia, pero hubieran descubierto que podían adorar a Dios en cualquier lugar. Sin sacrificios de animales, aprendieron que la oración sincera y el estudio de la palabra de Dios eran formas igualmente válidas de relacionarse con el Altísimo. Los escribas se dedicaron a copiar y preservar meticulosamente las Escrituras. Era como si hubieran entendido que si perdían los rollos de la ley, perderían lo último que les quedaba de su identidad como pueblo de Dios. Algunos eruditos creen que fue durante el exilio que se organizó el Antiguo Testamento en la forma que lo conocemos hoy. Daniel y sus 3 amigos se convirtieron en ejemplos de cómo mantener la fe en un ambiente hostil. Cuando les ordenaron adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, prefirieron el horno de fuego antes que traicionar a su Dios. Era como si dijeran: preferimos morir siendo fieles que vivir siendo traidores. En Daniel capítulo 3, versículo 17, encontramos una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. «He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Era una fe que no dependía de que Dios los librara milagrosamente. Era una fe que decía: aunque muramos, no vamos a traicionar nuestras convicciones. Y precisamente esa clase de fe fue la que mantuvo vivo al pueblo judío durante los largos años de exilio. El profeta Ezequiel, que también estaba en el exilio, recibió visiones extraordinarias que consolaron al pueblo. En el famoso capítulo 37 de su libro, vio un valle lleno de huesos secos que cobraban vida. Era como si Dios le estuviera diciendo: aunque Israel parezca muerto, yo lo voy a resucitar. Poco a poco, los exiliados comenzaron a entender que el exilio tenía un propósito: purificar al pueblo de la idolatría que había causado su caída. Era como una cirugía dolorosa pero necesaria para remover un cáncer que los estaba matando. Las profecías cumplidas. Una de las cosas más impresionantes de toda esta historia trágica es cómo se cumplieron exactamente las profecías que Dios había anunciado siglos antes. Era como si alguien hubiera escrito el guión de una película y después la historia se desarrollara exactamente como estaba escrito. Mucho antes de que Nabucodonosor apareciera en escena, los profetas ya habían advertido sobre la destrucción de Jerusalén. No eran predicciones vagas y ambiguas como las de los adivinadores modernos. Eran profecías específicas, detalladas, que se cumplieron al pie de la letra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Moisés había profetizado lo que pasaría si el pueblo se alejaba de Dios. Y cuando lees esas profecías que fueron escritas casi 1000 años antes de la destrucción de Jerusalén, te dan escalofríos por lo exactas que son.
Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 53 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? Habla de una nación de lejos, Babilonia estaba a 1000 kilómetros, que viene volando como águila, la rapidez del ejército babilónico, cuya lengua no entenderían, el arameo de los babilonios, y hasta menciona el canibalismo que efectivamente ocurrió durante el asedio de Jerusalén. Era como si Moisés hubiera tenido una máquina del tiempo y hubiera visto exactamente lo que iba a pasar 1000 años después. Pero por supuesto, no era una máquina del tiempo. Era la revelación de un Dios que conoce el fin desde el principio. El profeta Isaías, que vivió unos 200 años antes de la destrucción, también dio profecías específicas. En Isaías capítulo 39, versículos 6 y 7, le dice al rey Ezequías: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía se cumplió exactamente cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y puestos al servicio de Nabucodonosor. Era como si Isaías hubiera leído los periódicos del futuro. Pero fue Jeremías, que vivió durante los eventos mismos, quien dio las profecías más detalladas y dolorosas. En Jeremías capítulo 25, versículo 11, profetizó la duración exacta del exilio. Y toda esta tierra será puesta en soledad y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años exactos, no 60, no 80, sino 70. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios levantó a Ciro el persa para que liberara a los judíos y les permitiera regresar a su tierra. Era como si Dios tuviera un cronómetro divino midiendo exactamente el tiempo de la disciplina. Jeremías también profetizó detalles específicos sobre la destrucción del templo. En Jeremías capítulo 7, versículos 12 al 14, dice: Andad ahora a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, yo haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo había sido el lugar donde estaba el tabernáculo antes de que se construyera el templo en Jerusalén. Dios había permitido que fuera destruido por los filisteos. Ahora estaba diciendo que lo mismo le pasaría al templo de Jerusalén. Era como una amenaza muy clara y específica. Lo más impresionante de las profecías de Jeremías es que él vivió para ver su cumplimiento. No era alguien que hizo predicciones para un futuro lejano. Era un testigo presencial de cómo sus palabras se hicieron realidad. Era como si fuera el meteorólogo que predice una tormenta y después tiene que refugiarse cuando llega el huracán. En Jeremías capítulo 32, versículos 28 y 29, Dios dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que combaten contra esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán, con las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos. Esta profecía se cumplió exactamente como está escrita. Los babilonios tomaron la ciudad, la quemaron, y específicamente destruyeron las casas donde se había practicado la idolatría. Era como si Dios hubiera dado la orden de demolición casa por casa. El profeta Ezequiel, desde el exilio en Babilonia, también recibió visiones detalladas sobre la destrucción de Jerusalén. En Ezequiel capítulo 5, versículo 12, Dios dice: Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Esta división en 3 partes se cumplió exactamente.
Una tercera parte del pueblo murió durante el asedio por hambre y enfermedad, otra tercera parte murió en la batalla, y la última tercera parte fue deportada a Babilonia. Era como si Dios hubiera hecho un censo anticipado de lo que iba a pasar. Pero las profecías no solo hablaban de destrucción, también prometían restauración. En Jeremías capítulo 31, versículo 17, Dios dice: «Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra». Esta promesa también se cumplió cuando Ciro permitió el regreso de los exiliados. Lo que hace que estas profecías sean tan impresionantes no es solo su exactitud, sino el hecho de que fueron dadas no para demostrar el poder predictivo de Dios, sino para llamar al pueblo al arrepentimiento. Era como si un doctor le dijera a un paciente: «Si sigues fumando, vas a tener cáncer de pulmón», no para mostrar lo inteligente que es, sino para que el paciente deje de fumar. Lamentablemente, el pueblo no escuchó las advertencias. Preferían oír a los falsos profetas que les decían lo que querían escuchar, en lugar de oír a los verdaderos profetas que les decían la verdad incómoda. Era como preferir las mentiras dulces antes que las verdades amargas. La segunda destrucción por Roma. La historia de la destrucción de Jerusalén no terminó con los babilonios. 650 años después, la ciudad santa sería destruida nuevamente, esta vez por los romanos, en una tragedia aún más devastadora que la primera. Después del exilio babilónico, los judíos habían regresado a su tierra bajo el liderazgo de hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías. Habían reconstruido el templo, aunque nunca alcanzó la gloria del templo de Salomón. Era como tratar de reconstruir una catedral medieval con un presupuesto limitado. El resultado era funcional, pero no tenía la magnificencia del original. Durante siglos, los judíos lucharon por mantener su independencia religiosa y política bajo diferentes imperios: los persas, los griegos y finalmente los romanos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén y profanó el templo al entrar al lugar santísimo, algo que solo el sumo sacerdote podía hacer una vez al año. Era como si un extraño hubiera entrado sin permiso al dormitorio privado de tus padres. Para los judíos, era una profanación intolerable que nunca olvidarían. Durante el tiempo de Jesús, Palestina era una provincia romana gobernada por procuradores como Poncio Pilato. Los judíos pagaban impuestos pesados a Roma y se sentían oprimidos en su propia tierra. Diferentes grupos tenían diferentes ideas sobre cómo lidiar con la ocupación romana. Los fariseos pensaban que había que mantener la pureza religiosa y esperar al Mesías que los liberaría. Los saduceos colaboraban con los romanos para mantener su posición de privilegio. Los esenios se retiraban al desierto esperando el fin del mundo, pero los celotes creían que había que tomar las armas y expulsar a los romanos por la fuerza. Era como un país ocupado donde diferentes grupos tenían estrategias completamente opuestas para lidiar con el invasor. Jesús había profetizado la destrucción de Jerusalén con detalles escalofriantes. En Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24 dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Era una profecía tan específica que cuando comenzó a cumplirse, los cristianos que recordaban las palabras de Jesús huyeron de Jerusalén antes de que comenzara el asedio final. La rebelión judía contra Roma comenzó en el año 66 después de Cristo, provocada por los abusos del procurador Floro, que había saqueado el tesoro del templo. Era como la gota que derramó el vaso de la paciencia judía. Los celotes tomaron control de Jerusalén y masacraron a la guarnición romana. La respuesta de Roma fue devastadora. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, con 3 legiones para sofocar la rebelión. Era como enviar un martillo gigantesco para aplastar una nuez. Los romanos tenían la maquinaria militar más eficiente del mundo antiguo. La guerra fue brutal desde el principio.
Los romanos reconquistaron Galilea ciudad por ciudad, masacrando o esclavizando a toda la población. Cuando capturaron la fortaleza de Jotapata, después de un asedio de 47 días, mataron a 40.000 judíos y vendieron a 1.200 como esclavos. Josefo, el historiador judío que vivió estos eventos, describe escenas que parecen sacadas de una película de horror. En una ciudad llamada Gamala, cuando los romanos irrumpieron en las casas, las familias judías prefirieron tirarse desde los techos antes que ser capturadas. Era como un suicidio colectivo motivado por la desesperación. En el año 68, mientras Vespasiano preparaba el asedio final de Jerusalén, Nerón se suicidó en Roma y comenzó una guerra civil. Vespasiano fue proclamado emperador y tuvo que regresar a Roma, dejando el mando del ejército a su hijo Tito. Era como si en medio de la guerra mundial, el general supremo tuviera que irse a resolver problemas políticos en su país. Esto dio a los judíos un respiro temporal, pero lo desperdiciaron completamente en guerras civiles internas. Diferentes facciones de celotes peleaban entre sí por el control de Jerusalén. Era como si mientras el enemigo estaba a las puertas, los defensores se mataran unos a otros adentro de la ciudad. El historiador Josefo describe cómo los diferentes grupos quemaron los almacenes de comida unos de otros, destruyendo así las provisiones que necesitarían para resistir el asedio romano. Era una locura autodestructiva que no tenía sentido. En abril del año 70 después de Cristo, Tito rodeó Jerusalén con 4 legiones romanas. Era una fuerza de aproximadamente 60.000 soldados profesionales contra una ciudad defendida por celotes valientes pero desorganizados. Era como un combate de boxeo entre un profesional entrenado y un aficionado lleno de coraje pero sin técnica. Los romanos construyeron un muro alrededor de toda la ciudad para evitar que nadie escapara, exactamente como habían hecho los babilonios 650 años antes. Era como si la historia se repitiera con una precisión dolorosa. El asedio duró 5 meses y las condiciones dentro de Jerusalén se volvieron indescriptibles. Josefo cuenta que el hambre era tan severa que las madres se comían a sus propios hijos. Era la misma tragedia que había ocurrido durante el asedio babilónico, pero esta vez había aún más gente atrapada en la ciudad porque era época de Pascua y miles de peregrinos habían venido a celebrar la fiesta. Finalmente, en agosto del año 70, los romanos tomaron la ciudad y quemaron el templo. Era el mismo mes en que había sido destruido el primer templo por los babilonios. La fecha se convirtió en el día de luto más importante del calendario judío. La destrucción fue tan completa que Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, y eso fue exactamente lo que pasó. Los romanos arrasaron la ciudad tan completamente que cuando los visitantes llegaban al lugar donde había estado Jerusalén, no podían creer que allí hubiera existido alguna vez una gran ciudad. Que estas lecciones no se pierdan en nosotros, que aprendamos de los errores del pasado para no repetirlos en el presente, y que pongamos nuestra confianza no en las cosas temporales de este mundo, sino en el Dios eterno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos.